venas. El sistema venoso es el encargado de recoger esa sangre ya llena de dióxido de carbono para llevarlo, en el caso del pulmón, pues a través de estas vénulas y atravesar, ¿cierto?, por difusión hacia ese espacio libre del alvéolo y de ahí ser expirado. ¿Por qué tiene que haber ese intercambio gaseoso? Bueno, primero porque pues lo que les explicaba, el oxígeno es indispensable para la vida, ¿sí? Y la vida pues es no solamente la vida entendida para cada ser humano, sino la vida celular, ¿no? Nosotros somos un conjunto de células y cada una de ellas tiene tareas, funciones, pero también pues lógicamente es vida. Entonces cada célula para su funcionamiento adecuado requiere oxígeno, ¿no? Por eso la importancia. Ahora, es muy importante también entender que los desperdicios, o sea, lo que ya no sirve de haber utilizado el oxígeno, debe ser sacado del cuerpo porque si se concentra mucho dióxido de carbono, pues la sangre queda con un pH diferente, todas las células van a sufrir algo que se llama acidosis, o sea, está el medio muy ácido y eso no es beneficioso para la vida. ¿Mm? Así como para explicarlo de una manera más sencilla. Recordemos que nosotros respiramos, puede ser de manera voluntaria cuando pues nos concentramos, ¿no? Inspiro, expiro. Pero en general la respiración es un proceso automático, ¿sí? Necesario para el cuerpo, por lo que acabamos de explicar. Y todo está, digamos, regido desde el bulbo raquídeo, que es una estructura que tenemos prácticamente en la parte superior cervical, ya pegado hacia el encéfalo, el cerebro, ¿sí? Para que más o menos tengamos claro el bulbo raquídeo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente y de repente tiene un traumatismo a nivel de columna cervical, pues puede verse afectado ese bulbo raquídeo y si se afecta, pues no va a haber un proceso de respiración normal. Por lo tanto, es una persona que puede morir, ¿cierto? Porque si no respiramos, no oxigenamos y pues obviamente todas las células e incluyéndonos nosotros mismos, pues vamos a morir. Bueno, entonces acá mucho más sencillo el dibujo. Ingresa el oxígeno con la inspiración, pasa por difusión aquí hacia las pequeñas arteriolas que son pues parte del sistema circulatorio oxigenado, o sea, arterial, para después pasar a todos los órganos y viceversa. Las venas traen el CO2 que pasa por difusión hacia ese espacio alveolar para luego ser expirado. Entonces, esto es el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, lógicamente, sí se presentan problemas como, por ejemplo, respirar más rápido de lo normal, que puede suceder cuando hay fiebre, cuando hay procesos infecciosos. El hecho de respirar más rápido hace que se pierda mucho más rápido el CO2 y la capacidad de paso del oxígeno hacia el cuerpo se reduzca, ¿sí? Entonces ya ahí pues más o menos empezamos a comprender que el sistema respiratorio debe estar adecuado para nosotras poder manejar un paciente, ¿cierto? Porque si no está compensado ya es un paciente que nos va a generar quizá problemas al momento de nosotras hacer intervenciones. Si digamos que las paredes de los alvéolos se vuelven más gruesas, se cicatrizan, como vamos a ver en algunas enfermedades, o se llena esta estructura que debe ser pues hueca, precisamente para el intercambio gaseoso, se llena de moco, ¿sí? O de otras sustancias, pues no se va a poder dar este intercambio adecuadamente. Bueno, importante tener este dato escrito en una fichita. Yo siempre les digo que ustedes pues al comienzo, cuando van a empezar a desempeñar su actividad como esteticistas profesionales, pues todo obviamente a uno no se le queda en la cabeza, se pueden olvidar detalles, entonces deben, como para facilitarse las cosas, hacer una pequeña fichita donde tengan los signos vitales normales, ¿sí?
para que pues se guíen. Ya con la práctica, a los 2, 3 meses, ustedes ya no necesitan la ficha porque ya se lo aprenden de manera automática. Pero la frecuencia respiratoria, es decir, en un minuto cuántas veces respira una persona, lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Y eso debe estar muy claro, porque si de pronto nos llega una pacientica y está respirando más rápido de 20 respiraciones por minuto y nosotras no nos damos cuenta, se nos puede complicar la paciente, ¿listo? O viceversa, si está por debajo de 12, pues está haciendo casi un paro respiratorio la paciente. Y no todos los pacientes presentan manifestaciones tan evidentes, sino al mirar el pulso, perdón, la frecuencia respiratoria es que nos damos cuenta. Entonces, por eso es importante aprender a calcular o a revisar la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se toma la frecuencia respiratoria? Pues es sencillo. Digamos que la manera larga de tomar la frecuencia respiratoria es en un minuto calcular o medir cuántas veces la persona inspira, ¿cierto? 1, 2, 3, en un minuto lo vamos mirando. Y ya sabemos que lo normal es de 12 a 20 por minuto o en un minuto. La frecuencia respiratoria se puede tomar o medir en el abdomen, porque pues cuando respiramos se mueve el abdomen, ¿cierto? O en el pecho, porque evidentemente cuando uno respira se mueve el pecho. O en el tórax, porque pues es la parte de atrás, ¿no? Y ahí también uno puede ver el movimiento de la respiración. Entonces hay que colocar la mano suavemente y empezar a mirar cuántas veces inspira el paciente en un minuto. Pero cuando, pues, digamos, aprendemos a hacer más prácticas, recordemos que un minuto tiene 60 segundos. Si nosotros dividimos 60 en 4, que sería el cuarto de minuto, nos da 15 segundos, ¿cierto? Entonces, para hacer más práctico y más rápido la toma de signos vitales, entre esos la frecuencia respiratoria, nosotros hacemos el conteo en 15 segundos. ¿Cuántas veces el paciente inspira en 15 segundos? Y lo multiplicamos por 4 para que nos genere el número de respiraciones total en un minuto. ¿Listo? No sé si ahí se entiende claramente. Igual ahorita vemos un ejemplo para que nos quede más claro. Temperatura normal de 35.5 a 37.9. Es decir que si yo tomo la temperatura y está en 38, pues eso ya está en un rango de fiebre, ¿cierto? 38.1, 38.2, de ahí para arriba, pues es fiebre. Y de 35.4 para abajo, pues eso ya es una baja temperatura, ¿cierto? Que se denomina hipotermia, está muy baja la temperatura de ese paciente. Y tanto lo uno como lo otro, pues es anormal. Y ya hemos hablado que nosotros atendemos pacientes que estén en rangos normales de salud. Eso incluye los signos vitales que deben estar en rangos normales. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, no, pero pues que nosotras pues vemos el paciente y él viene y listo, y si yo lo veo, pues no, pues le hago. No, precisamente eso nos diferencia a nosotras como esteticista profesional a una esteticista empírica, que solamente de pronto aprende viendo, siendo auxiliar de alguien que sabe, etcétera, ¿sí? Nosotras sabemos y debemos saber que un paciente está en condiciones normales o no para trabajarlo. Segundo, lo otro supremamente importante es lo que les repito siempre, todo tiene que quedar en la ficha estética anotada. Y eso incluye que nosotras siempre que veamos pacientes debemos chequear mínimamente los signos vitales, ¿cierto? Para saber que está estable. Entonces, uno de esos es la temperatura. Bueno, si ustedes de pronto se les dificulta tomar con el termómetro de mercurio, actualmente están los que son simplemente para mirar
¿cierto? Con una pistolita y de una vez le genera a uno la temperatura. Usualmente se toma en el cuello, que es como mucho más confiable. Entonces, listo, la temperatura ya la registré, está perfecto, no hay problema. Frecuencia respiratoria. En 15 segundos pongo mi cronómetro del celular, del reloj inteligente que tengo, como sea, 15 segundos ustedes lo van a calcular y en esos 15 segundos van a mirar cuánto inspira nuestro paciente, cuántas veces, y eso lo multiplico por 4 y me da la frecuencia respiratoria que debe estar entre 12 y 20 y debe quedar registrado en la ficha. La ficha no solamente se diligencia la primera vez que nuestro paciente llega a valoración. Obviamente la primera vez, pues es una ficha mucho más completa porque vamos a preguntar antecedentes, o sea, de qué sufre la persona, qué medicamentos toma, si se los toma de manera juiciosa, si ha tenido cirugías. ¿Por qué a nosotras nos interesa saber si tiene o no tiene antecedentes de cirugías? Pues porque eso nos da una impresión de dónde puede tener cicatrices, dónde le puede doler, de pronto qué cosas ha cambiado después de la cirugía para no ir a generarle dolor, malestar al paciente. O sea, siempre eso hay que averiguarlo, ¿cierto? Lo de si tiene medicamentos, si se los toma o no, pues obviamente es muy importante, porque si es un paciente, por ejemplo, hipertenso y nos cuenta que hace 2 meses no toma la medicación para la tensión, pues sí que nos va a alertar y hay que mirar si está bien o no está bien, ¿cierto? Entonces, importante, importante. Esto no lo vayan a descuidar porque se puede complicar un paciente por dedicarle, no sé, 3, 4 minutos a revisar la parte de signos vitales. Y en la primera ficha siempre tiene que ir los antecedentes de nuestro paciente. Si son mujeres, hay que preguntarles la fecha de la menstruación. Como vamos a ver, es importante saber ese dato, ¿cierto? Más adelante vamos a ver sistema geniturinario y ahí pues vamos a comprender por qué es importante averiguar otras cosas, sobre todo en las pacientes femeninas. ¿Listo? Entonces, recuerden estos signos vitales normales, tenerlos ahí al lado del cubículo o en su escritorio para que mientras no los grabamos y aprendemos a hacer más prácticas, porque esto es cuestión de práctica, como lo van a notar. Cada vez ustedes van a estar más seguras a medida que vayan haciendo más procedimientos, vayan viendo pacientes, se va volviendo uno más seguro y va siendo más práctico y aprendiendo a entender la secuencia de la revisión de un paciente antes de iniciar los procedimientos, así como ustedes les enseñan, ¿cierto? Paso por paso cada procedimiento, incluso ustedes hacen ahí un trabajo donde primer paso, desinfectar el cubículo, segundo paso, todo va así. Entonces, uno, digamos, a medida que va aprendiendo y practicando con los pacientes, pues ya se le hace más fácil y lo hace casi de manera automática y es más sencillo. Al comienzo, pues lógico, a uno le da como nervios, pero todo es cuestión de practicar, de atreverse y nuestro cerebro y nuestro cuerpo va entendiendo todo, haciéndonos más profesionales. Bueno, hay unos términos que no es necesario memorizarlos, pero sí pues tenerlos de pronto en cuenta, porque a veces los mismos pacientes nos lo comentan. Cuéntame, Jeneret. Profe, qué pena molestarla. Es que llegué tarde a la clase, entonces era para ver si Ok, me quedaba. perfecto. Ya te anoto aquí, no te preocupes. Vale, gracias. Gracias a ti. Bueno, listo. Entonces, importante lo que les digo. Entonces, retomando aquí el tema de términos, de pronto pues a uno no se le van a quedar, pero sí ustedes van a tener una idea cuando de pronto alguien les diga ese término, ¿no? Van a relacionarlo, eso es como del sistema respiratorio, algo del sistema respiratorio. Entonces, bueno, empecemos por uno que es la disnea. Ese término en realidad significa dificultad para respirar, ¿sí? Entonces,
esa persona que se ve como ahogada, que no puede tomar el aire o expirar lo normal, esa es la disnea. Un paciente disnéico puede tener dificultad, ¿no?, para respirar. Y hay diferentes causas. Una puede ser enfermedades, otra puede ser, por ejemplo, una crisis de ansiedad. Ustedes han notado que las personas cuando están muy ansiosas como que empiezan a respirar más rápido, pero como que les falta el aire también. A veces pacientes que hacen mucho ejercicio, se exceden, puede haber ese ahogo. Esa es una disnea, pero pues no necesariamente toda disnea quiere decir que sea enfermedad, sino puede ser fisiológica. Fisiológica significa como respuesta a algo, ¿no? Hice mucho ejercicio, entonces estoy ahogadita, pero pues poco a poco, a medida que disminuyo el esfuerzo físico, el cuerpo se regula y ya pasa. Pero hay unas, digamos, disneas que sí son patológicas o dependientes de enfermedades, ¿sí? Esputo. El esputo es la flema que de pronto se arroja o sale del sistema respiratorio. Por ejemplo, cuando tenemos esas gripas que nos generan tos y mucha flema, sacamos eso, se llama esputo. Son términos médicos, pero pues a veces los pacientes que llevan mucho tiempo con procesos, con cosas, ellos mismos lo mencionan de esa manera. Entonces, para que no nos quedemos como en el limbo, ¿no? ¿Qué será eso? No, es flema, esputo. Expectorar. Expectorar es la acción de arrojar ese esputo, o sea, eso que saca uno como del fondo del sistema respiratorio, la flema, esa acción se llama expectorar, ¿sí? O expectoración, pues es expulsar el moco o el esputo. Moco o esputo es lo mismo, ¿no? Hemoptisis. Recuerden que estas dos primeras sílabas, hemop, pues es de sangre, ¿sí? Hemoptisis es la expulsión de esputo o flemas o moco con sangre. Por eso lleva la partícula de hemático, sangre, ¿no? Entonces, cuando alguien tose y con la flemita o el moco sale sangre. Sibilancias. Estos son sonidos. Yo creo que la mayoría en algún momento hemos escuchado ese sonido, sobre todo en el asmático, es muy típico, que es como un silbido. Por eso se llama sibilancias. Es un sonido como un silbido, silbante, ¿no? Chillón durante la respiración. Y usualmente ese silbido se escucha porque la vía respiratoria, las vías aéreas, digamos, grandes, ¿sí? Como los bronquios, la tráquea, etcétera, están muy inflamados, entonces el calibre o el diámetro pues de esa estructura se reduce y empieza a sonar cada vez que se mueve, sobre todo en expiración, ¿sí? Por inflamación de esas vías respiratorias. Sibilancias. Roncus es otro ruido que se produce con la respiración, parecen ronquidos, como un ronquido, se nota más espeso que la sibilancia, y básicamente ese es el movimiento de flema, un moco que está atrapado en la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, pues, de pronto lo hemos escuchado en abuelitos, personas que fuman demasiado y empiezan con tos todo el tiempo y se les escucha ese ruido como grueso de las flemas moviéndose, ¿sí? Eso se llama... ¿Cómo se llama, profe? Señora, ¿Cómo se llama? ¿Ronquius? roncus o roncos, sí señora, son como ronquidos. Bueno, esto tinte rosado pues es una apariencia más roja o rosada de la persona. Entonces nosotros ahí decimos como tinte rosado. No se está viendo nada. Hace mucho tiempo no se está viendo nada. Ay, Yo pensé que la profesora estaba era dictando. no, yo les estoy mostrando, por eso Pensé les que nos estaba pregunto. castigando sin diapositivas. No. No, yo juraba que me estaba era dictando, por eso dije, ¿roncos, profe? No, cuando pase eso, porfa, me avisan porque siempre yo traigo diapositivas.
¿Desde dónde no vieron? ¿Esta la vieron? La de... Desde Isnea, profe, desde Isnea. Ok, Yo no, bueno, sigamos ahí, desde ahí. ok, listo. Bueno, entonces esta ya la Ya, profe. pasamos. La siguiente es esta de Roncus, de Sí, lo que profe. estamos hablando, de el movimiento de la flema, que se siente como un ronquido en esa vía respiratoria grande. Tinte rosado, les decía que pues así se describe una persona que ustedes la ven como muy roja todo el tiempo, pero no solamente de pronto en la zona de rubor facial, sino en general, ¿no? Como que está más roja de lo usual, como si tuviera más glóbulos rojos de lo usual. Entonces se ve una persona con tinte rosado. Insuflación del tórax. Insuflar es llenar de aire, ¿sí? Entonces, un tórax insuflado es un tórax que se está quedando con aire internamente, o sea, no bota todo el aire y empieza como a aumentar el tamaño de ese tórax, ¿sí? Porque se está quedando con aire que debiera ser expulsado. Entonces, es un tórax más expandido de lo normal. Eso lógicamente no es normal, es de personas que están enfermas. Inspiración, todas sabemos que es inspirar, ¿cierto? Es inhalar, es tomar el aire del medio ambiente para, pues, precisamente el proceso de respiración. Expirar, también sabemos que es exhalar o botar el aire. Si alguien le dice la palabra cefalea, pues es el dolor de cabeza, ese es el nombre técnico del dolor de cabeza, cefalea. Odinofagia, son términos que no necesitan memorizarlos, pero si los escuchan, pues ustedes lo pueden relacionar con el sistema respiratorio. Odinofagia quiere decir dolor de garganta. Entonces, por ejemplo, cuando nos da amigdalitis, que uno va a pasar la saliva y duele, eso se llama odinofagia. Es el término médico. Listo. Ahí están viendo la diapositiva. Sistema respiratorio. Vamos a empezar ya ahora sí con las enfermedades como tal. Entonces, la primera patología que vamos a revisar es el EPOC. Muy seguramente ustedes ya han escuchado esa palabra, EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ya más o menos con el nombre uno piensa que puede ser, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Que las vías respiratorias se obstruyen, se vuelven como más cerradas, menos calibre o diámetro, y es crónica, recuerden, es más de 15 días que lleva la enfermedad. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en realidad es un conjunto de enfermedades, no es una sola, sino varias que forman esa enfermedad obstructiva crónica, en donde pues obviamente está obstruido el paso del aire para la respiración. Los dos principales, digamos, que forman la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Son dos enfermedades diferentes, pero que conforman el EPOC. Quien empieza a sufrir enfisema casi siempre a futuro va a sufrir bronquitis crónica, y lo mismo pasa, el que sufre bronquitis crónica a futuro lo más probable es que se vuelva enfisematoso, ¿sí? Bueno, entonces esas son las dos más comunes, hay más, pero digamos que las que más se ven son esas dos. Entonces, cuando ya una persona presenta cambios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un cambio irreversible, es decir, que podemos darle manejo a los síntomas, ¿sí?, que se van a presentar, pero no se va a curar las vías respiratorias que están ya afectadas. Entonces, la causa principal de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaquismo. El hecho de estar fumando pues hace que hayan sustancias muy contaminantes que generan inflamación a largo plazo de las vías respiratorias, ¿sí? Tanto de las superiores como de esas pequeñitas que estábamos viendo al comienzo. Cuanto más fume una persona, pues mayor probabilidad tiene de desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues por
mucho más exposición, más inflamación, ¿cierto? Y Profe, yo por lo tengo una general duda. pues, va a terminar con el problema. ¿Listo? Yo Pero tengo una duda. algunas personas, no se sabe por qué, a pesar que fumen, no desarrollan la enfermedad. Digamos que en medicina lo que se ha encontrado es que hay personas que no desarrollan algunas enfermedades debido a factores protectores genéticos. No se sabe cómo con exactitud, pero sí existen personas que pese a fumar no desarrollan ese poco, pero sí pueden desarrollar enfermedades como cánceres de otras partes del cuerpo. Otros factores de riesgo para que se produzca esa inflamación crónica en los pulmones, pues es exposición a otros gases. Por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan en minas, ¿cierto? Que están constantemente generando un ambiente donde hay tóxicos. Eso también puede generar, a su vez, inflamación en los pulmones. Exposición, por ejemplo, a gasolina todo el tiempo. Las personas que están expuestas en trabajos como, por ejemplo, cortar vidrio, ¿sí? Si no se protege adecuadamente la vía respiratoria, esas pequeñas partículas de vidrio también pueden llegar a la vía respiratoria y generar una inflamación crónica que no solamente va a generar este POC, sino otras complicaciones, ¿sí? La contaminación, o sea, el smog del que tanto hablan sobre todo en las grandes ciudades, también porque tienen partículas contaminantes que pueden dañar los pulmones. Y también el humo de leña. Esto básicamente, pues acá en las ciudades no se ve, pero en el campo sí. Entonces hay personas que todavía no tienen el servicio de gas natural y ni siquiera les llega el gas propano, que es el que viene como en tanques para uno conectar y poder cocinar. Entonces, ¿qué hace la gente en el campo? Pues talar, ¿cierto? Árboles, leña y cocinar con esa leña. Si no hay digamos, un sistema adecuado para que se evacúe ese humo de leña y de pronto la casa es bien encerrada, no hay ventilación, pues esos personajes van a inhalar todo el tiempo esas partículas nocivas que van a largo plazo a generar el POC. Por eso mucha gente en el campo tiene esta enfermedad, ¿sí? Porque son señoras que cocinaron toda la vida con leña y siguen haciéndolo, o los niños se criaron en ese ambiente, ¿sí? Y todavía en nuestro país hay en el campo mucha gente, por no decir que la mayoría, que cocina con leña. Es decir, que esto se puede presentar muy fácilmente. Otra forma donde también se produce EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es, a pesar que usted no sea fumador, pero su pareja sí, y fuma todo el tiempo, y usted está ahí al lado inhalando el humo del cigarrillo, también se vuelve pues un factor de riesgo para enfermarse de los pulmones, como si usted fuera fumador. En realidad, eso Claro, se... profe, es un Señora, fumador pasivo. Es un exacto, fumador pasivo. ese es el fumador pasivo. Pero uno cree que el fumador pasivo no va a desarrollar enfermedades y sí, claro, desarrolla tal cual. Incluso en estudios se ha visto que el fumador pasivo tiende a desarrollar más fácilmente estas enfermedades crónicas. Entonces, cuando hayan fumadores en nuestro hogar y que pues no quieren modificar su hábito, porque pues hay veces que las personas no lo entienden, hay que pedirles que fumen en sitios abiertos. Vaya al parque y fume, en el patio y fume, pero no dentro de la casa, y más si hay niños, ¿cierto? O hay personas que tengan otras enfermedades que se puedan complicar o para nosotros mismos. Entonces, por eso es que ustedes notan que en los últimos años siempre en los establecimientos se trata que sean libres de humo, ¿no? De fumadores. Los hoteles también, porque pues el fumador pasivo también se enferma e incluso más grave. Bueno, entonces, ¿qué síntomas presentan estas personas cuando ya están desarrollando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Entonces, el principal síntoma es una tos crónica, o sea, una tos que ya lleva más de 15 días y que incluso lleva más de 3 meses. Empezó como que 15 días pasaron y la persona sigue con una tos espesa
y todo el tiempo y no se le quita. Cuando una persona tiene tos de más de 15 días, sí o sí hay que mandarla al médico, ¿sí? Porque ya ahí tiene que haber un proceso inflamatorio, bien sea bacteriano, viral, o de este tipo de inflamación crónica por otros factores, como el humo de tabaco, etcétera. Entonces es necesario mandarlos al médico, decirles que se hagan pruebas. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega un paciente con tos de más de 15 días? Verificar si tiene una infección bacteriana, viral, etcétera. Y usualmente se le manda también prueba de esputo, seriado se llama eso. Como vamos a ver, pues en la tuberculosis es una enfermedad respiratoria que pues hace mucho tiempo se creía que ya no existía, pero no, tuberculosis todavía hay en Colombia. Pese a que a los bebés se les vacuna de recién nacidos, esa vacuna que deja una cicatriz en el bracito es la de la TBC o tuberculosis, pero aún existen casos, no es así como tan que uno diga, no, eso existe por allá en el campo y por aquí en la ciudad, no, no, existe en todos lados la TBC o tuberculosis. Entonces, por eso, digamos que como normatividad, cuando un paciente ya lleva más de 15 días, tosa, pues toca mandarle la vaciloscopia seriada, que es un examen que se hace precisamente con el esputo, o sea, con esa flema, con esa secreción de la mañana. Se toma la muestra, se estudia para revisar que no esté el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Que es una bacteria. Entonces, siempre que ustedes vean esos casitos de sus pacientes, de sus familiares, tener presente, ¿no? Más de 15 días, y si ya lleva más de 3 meses, pues sí, con más razón, algo raro está pasando, ¿no? Generalmente en EPOC es una tos productora de moco, ¿sí? Entonces, se les escucha esos bronquios pesados, es una tos que mueve flema, ¿no? Empiezan con la disnea que hablábamos, que es como el ahogo, ya no puede ir a comprar el arroz a la tienda porque llega fatigado o fatigado, ¿sí? Y vamos viendo que esta fatiga se va empeorando con el tiempo, o sea, es rápida y progresiva. A la final, cuando ya un paciente lleva mucho tiempo sin el manejo adecuado de una enfermedad pulmonar obstructiva, pues va a requerir oxígeno suplementario para poder sobrevivir, porque ya su propio cuerpo no es capaz de adquirir el oxígeno que requieren las células para mantenerse sano. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vemos que usualmente pues son mayores, adultos mayores, aunque, vuelvo y repito, hay algunos casos que la persona puede ser más joven y presentar la enfermedad debido a que es esposa de un fumador pesado, ¿cierto? O que cocina con leña y es una persona joven, o que trabaja con hidrocarburos, o sea, gasolina, gases tóxicos para la vía respiratoria y no tienen una adecuada protección. Pero usualmente es de adulto mayor. Entonces vemos aquí este pulmón que ustedes notan rosadito, es como normalmente uno lo ve, por decir algo, digamos que esto es un paciente que ya está fallecido y estamos en la necropsia. Cuando uno mira el pulmón, debe verse así cuando es un pulmón que está o estaba sano, rosado, brillante, vital. Pero en EPOC se ve así. Es un pulmón que ha perdido su rosadito normal, ¿cierto? Es un pulmón pálido y fuera de eso tiene unas zonas oscuras, negras, así tal cual se ve el pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas moléculas de gases tóxicos, de partículas tóxicas, pues han ingresado hasta esos pequeños racimos de uva, ¿se acuerdan que mostramos al comienzo, llamados alvéolos? Se han incrustado allá y generan inflamación y daño en el alvéolo, además de pues, que quedan ahí. Entonces todo eso va dañando, cicatrizando el pulmón. Y un pulmón, ustedes, pues si han visto alguna vez un pulmón de una vaquita o incluso de un pollito, ¿cierto? Cuando uno come pollo, viene con algunas partes, ¿cierto? De dentro del pechito del pollo. Los pulmones son estructuras como espumosas, ¿cierto? Esponjosas. Pues es por eso, porque tienen aire, tienen esos orificios huecos con el objetivo de poder hacer el intercambio gaseoso. Entonces es como una esponjita.
pero en el EPOC esto se cicatriza, se vuelve tieso, duro. Obviamente son estructuras que ya no van a poder permitir ese intercambio gaseoso. Por eso es que esa persona se ve con dificultad respiratoria y empieza a tener cambios en su aspecto porque pues, no está oxigenando adecuadamente, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el enfisema pulmonar. Acuérdense, el EPOC tiene varias enfermedades que lo conforman, pero vamos a ver dos. Una que es esta, enfisema pulmonar, y básicamente para entenderlo de manera fácil, en el enfisema lo que ocurre es un daño en esos alvéolos, en esos racimitos de uvas, en esa estructura mínima, o mejor dicho, la más pequeña del sistema respiratorio. Normalmente los alvéolos se ven así. Miren, bien bonitos, bien formaditos, son racimitos de uvas bonitos, tienen en el centro del espacio para el intercambio de gases, ¿cierto? Que llegue el oxígeno, el aire, etcétera. Pero a medida que se van dañando, inflamando gracias a esos gases tóxicos, esas moléculas nocivas llegan dentro de los racimitos de uvas y los empiezan a inflamar, los empiezan a deformar, por eso los vemos aquí como grandes, como negros, y los empiezan a cicatrizar por la inflamación. Recuerden que cuando, por ejemplo, nos raspamos la piel o hay un proceso inflamatorio en la piel, si no se le hace tratamiento, pues se genera una costra, ¿cierto? Y después una cicatriz. Pues así mismo pasa acá. Entonces se cicatrizan todos los bordes de esos racimos de uva que se supone deben estar muy delicados para que se pueda hacer el traspaso de oxígeno y de dióxido de carbono a través de ellos, ¿sí? Por difusión. Pero si están gruesos, pues no van a permitir ese intercambio. Entonces, eso es lo que pasa en el enfisema pulmonar. Es en esta, digamos, en esta unidad respiratoria donde se da el daño. Se dilatan, se cicatrizan, se ponen gruesos, etcétera, y no permiten que haya un intercambio gaseoso. Entonces, pues si no se puede sacar el dióxido y no se puede introducir el oxígeno al organismo, pues esta persona va a tener todos los efectos del hecho de no estar oxigenando y desoxigenando adecuadamente, ¿cierto? Bueno, a estos les llaman resopladores rosados porque como, claro, no está llegando un buen oxígeno a los órganos, nuestro cuerpo es supremamente, digamos, perspicaz, y al notar que no hay cantidad de oxígeno adecuada, él dice, bueno, formemos aquí más glóbulos rojos, que son los encargados de trasladar ese oxígeno hasta los órganos para que nos traiga más oxígeno. Entonces empieza a formar más glóbulos rojos, tratando de llevar más oxígeno, ¿cierto? Porque ellos son los, digamos, las motos encargadas de llevar el oxígeno a cada célula, y manda más motociclistas, o sea, más glóbulos rojos para que recojan más oxígeno. Pero el problema es que se van vacíos porque pues no está pasando el oxígeno por este daño. Sin embargo, al formarse más glóbulos rojos, pues la persona se ve más rosada, más roja, y sin embargo, ahogada. Pero es por eso. Entonces, estas personas están con disnea, que es ese ahogo, sibilancias, esos ruidos, porque pues las vías respiratorias están inflamadas, ese tinte rosado, por lo que les acabo de explicar, se generan muchos glóbulos rojos, tos de más de 3 meses, que dijimos que eso sí es para todas las enfermedades del EPOC. Y resulta que como estos alvéolos se están dilatando, se están deformando, se queda ahí retenido parte del aire y por eso se vuelve el tórax como más ancho, insuflación del tórax y aspiraciones prolongadas. El paciente trata de sacar ese aire que se queda represado acá, pero no lo logra. Son pacientes delgados. Bueno, entonces aquí traigo esta diapositiva donde mostramos los pulmoncitos sanos, rosaditos, bonitos. Miren la formita de uvas con sus bordecitos bien delicados, cada uvita. Y aquí este señor empezó a fumar. Miren estos puntos negros, ¿cierto? Que empiezan como a acumularse en cada alvéolo. Él sigue fumando, generando mucha inflamación y más acumulación en los puntos de los alvéolos.
Más inflamación, bueno, listo. Y aquí ya el proceso va mucho más adelantado, se produce daño, incluso no sé si alcanzan a ver que como que se empiezan a romper y a unir, a dilatar, a cicatrizar y generan ese color negro y el daño propiamente de intercambio gaseoso que hemos hablado. Un pulmón sano, miren cómo se ve, una esponjita toda con sus orificios bien bonitos. Y aquí este que ya tiene alvéolos cicatrizados, unidos, dilatados, que no van a servir. Eso es el enfisema. Entonces, obviamente si estos alvéolos se dañan, la capacidad de intercambio hacia los vasos, ¿cierto? A las arteriolas o a las vénulas, pues no está bien, se va a dañar, por eso no va a haber buena oxigenación. Y a medida que hay más inflamación, pues las vías aéreas se colapsan, se cierran. Y la otra patología que tiene que ver con el EPOC que vamos a revisar acá se llama bronquitis crónica. Esa es la típica que uno ve en abuelitos que han sido muy fumadores y tienen esa tos espesa y se les escucha la flema. Son pacienticos usualmente gorditos, rellenitos, pero si ustedes lo miran, ese no se ve rosado, ese paciente se ve como azul. Ustedes lo ven y los labios son súper morados, azulosos, la carita es como morada, azulosa. Bueno, eso se debe a que son pacientes que están desoxigenados, ¿sí? Muy desoxigenados. Entonces el CO2 acumulado hace que cojan ese color azuloso, violáceo, morado, ¿sí? Los labios se les ven morados a esos pacientes. Si ustedes les miran las uñas, no se ve el color natural de la madre de la uña, sino se ve no rosado, sino morado, ¿sí? Y es típico de esos bronquíticos crónicos. Entonces, en esta, como el nombre lo indica, es una inflamación de los bronquios, solamente que es crónica, ya lleva más de 15 días y la tos puede completar hasta más de 3 meses de tiempo, ¿no? Entonces, los bronquios, pues son esos grandes conductos que dijimos que se dividen en el pulmón derecho en 3 y en el izquierdo en 2. Esos son los bronquios. Entonces, esos se inflaman, generan moco y empiezan a formar cicatrices dentro de esos tubitos que no permiten que entre y salga el aire como debe ser. Y si eso no pasa, pues no llega suficiente oxígeno hasta los alvéolos, ¿sí? Bueno, entonces esos bronquios normalmente pues empiezan por la inflamación a producir grandes cantidades de moco. Por eso la tos pues, se hace más gruesa en estos pacientes. Bueno, entonces esto es un bronquio normal. Hay músculo alrededor de los bronquios, pero la parte interna del bronquio, a medida que el paciente va fumando, se va inflamando, se va irritando y se genera un estrechamiento por inflamación de la vía aérea, ¿sí? Muy inflamada. Y esa misma inflamación hace que se produzca más moco, más secreciones, se mueve para arriba, para abajo el moco, no deja que la persona inspire y expire adecuadamente, entre suficiente aire para que llegue a los alvéolos. O sea, esta afección es más en la parte de las vías aéreas superiores, mientras que la enfisema es en la unidad mínima que es ya dentro propiamente de los pulmones, ¿no? Bueno, ya sabemos, la bronquitis se produce por varios factores, pero pues el principal es el tabaco. Este tiene cianosis, que es lo que yo les decía, ese color morado, azuloso de estos pacientes por desoxigenación. El término médico es cianosis. Pero no importa si ustedes no se acuerdan del término. O sea, a mí lo que me interesa es que si ustedes ven un paciente así, se observan labios amoratados, azulados. Ya con eso, ustedes están diciendo que ese paciente no está bien, ¿cierto? No está normal, tiene algo raro. Pero es importante describirlo. Se observa durante el examen o durante la valoración tos persistente,
que le genera a la vez dificultad para respirar. No es necesario decir ni que tiene roncus, ni que tiene disnea, ni cianosis. Desde que usted lo describa, diga esas características que está notando, perfecto. O sea, ya queda usted muy bien exonerada en caso que pase algo más adelante. Aunque se supone que si el paciente está así, no lo vamos a trabajar hasta que esté estable, ¿no? No quiere decir que un paciente con EPOC nosotros no lo podamos trabajar, claro que sí, pero tiene que estar compensado, tiene que estar manejado, ¿sí? Para poder nosotras llevar a cabo nuestros procedimientos. Entonces, les llaman abotagados azules, que es lo que les decía, un color morado, violáceo, azuloso, feo, se les nota. Y estos pacientes pueden desarrollar complicaciones, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar. Eso pues se los traigo es como para que ustedes sepan, pero no es indispensable que ustedes memoricen esas cosas porque no. Lo que me interesa es que aprendan a diferenciar una persona que está con su sistema respiratorio normal y a una que no. ¿No? Bueno, entonces la bronquitis crónica, bronquitis, bronquios, pues son de estos grandes que se van a dividir en el pulmón izquierdo en 2 y en el derecho en 3. Normalmente los bronquios tienen pues unas células productoras de moquito, por eso pues normalmente nosotros sí producimos un poquito de moco protector de la vía respiratoria, pero es poquito, ¿sí? No es una gran cantidad que nos genere tos persistente. Y además el sistema respiratorio a nivel interno tiene unos pelitos, ¿sí? Como pequeños pelitos en las células de revestimiento de la mucosa que se llaman cilios. Y ellos son los encargados de moverse para sacar el moco con partículas de pronto contaminantes. Cuando una persona empieza con bronquitis o enfermedades inflamatorias severas en la vía respiratoria, esos cilios se atrofian, se caen, se pierden, se vuelven pequeñitos, entonces no se logra cumplir la función de movilidad de las secreciones y por eso es que quedan acumulado el moco. Esto es un bronquio normal, esto es un bronquio con bronquitis, donde ya esos pelitos, esos cilios se dañaron y no lo pueden sacar y queda acumulado en la vía aérea. ¿Sí? Por eso se llama bronquitis de los bronquios. Entonces, estas diapositivas son para mirar la diferencia entre una y otra enfermedad. Entonces, si hay afección de vía aérea grande, ¿cierto? De los bronquios, notamos que cuando la vía aérea grande está sana, tiene un diámetro, ¿cierto? Y un calibre para que el aire pase tranquilamente, mientras que cuando hay bronquitis por la inflamación generada por esas partículas tóxicas, como se inflama todo por dentro, ella no se inflama hacia afuera, sino hacia adentro, disminuye el calibre de la vía y genera moco que pues empeora aún más la situación. Y vemos aquí en el dibujito que dentro del pulmón están dos ramitos de uvas, ¿cierto? Esos son los acinos con los alvéolos. Pero cuando hay enfisema ya se pierde esa forma normal de uvitas y se dilatan, se unen, se dañan, se cicatrizan, se rompen, ¿sí? Y generan el enfisema. Acá, en una diapositiva un poquito más ilustrativa, en la vía respiratoria alta, que son los bronquios, ¿cierto? Este está sano y aquí ya está inflamado, disminuyendo ese calibre de la vía respiratoria con mucho moco. Y en el enfisema nos muestra que es aquí, ya internamente dentro del pulmón, en los racimos de uvas o alvéolos. Este es sano y este está enfermo. Miren cómo ya se dilató, se dañó, se unió, se volvió más grueso. Entonces no va a haber un intercambio respiratorio bueno. Otra enfermedad, pero esta ya no es EPOC, porque la EPOC es obstrucción crónica, más de 15 días, pero hay una de menos de 15 días que es la aguda, ¿cierto?
O sea, agudo es menos de 15 días, crónico es más de 15 días. Y esta es la ocasionada por una infección respiratoria que puede ser viral o bacteriana, como lo suele ser, por ejemplo, un resfrío, o sea, que nos dio gripa, pues fue una gripa fuerte, se produjo tos, moco, pero a los 15 días yo ya estoy bien. Entonces sí, pues se inflamó, pero se desinflamó también en menos de 15 días. Eso es la bronquitis aguda, menos de 2 semanas. Ya sabemos que pues la bronquitis va a incluir moco, tos, a veces si hay mucho moco, pues dificultad para respirar, fiebre, pero volvemos a repetir, es producida por algo de repente, mientras que lo crónico es alguien que tiene un estímulo negativo durante mucho tiempo, con una inflamación constante que va a generar una enfermedad que no tiene reversa. ¿Se puede manejar la bronquitis aguda? Bueno, eso ya lo sabemos que sí, ¿cierto? Para un resfrío, si es una bronquitis como tal, se da, pues si es por bacterias, antibiótico, bueno, se le da el manejo y ya. En el EPOC, pues no vamos a tener una resolución total de todo el problema inflamatorio, pero podemos dar una mejoría de los síntomas. Entonces, estos pacientes se manejan con medicamentos que nos permitan dilatar las vías aéreas, ¿sí? Para que pueda respirar como con mayor tranquilidad, ¿cierto? Entre esas están los inhaladores, esos famosos inhaladores que de pronto hemos visto alguna vez o escuchado. Hay de diferentes medicamentos y en estos pacientes se utilizan para dilatar, o sea, para tratar como de darle relajación a las vías respiratorias para que se abra un poquito más. Y en otros, digamos, tipos de inhaladores se les puede dar corticoides, que pues ya sabemos que en otras enfermedades los hemos utilizado como desinflamatorios, ¿cierto? Entonces también hay corticoides inhalados que hacen que se desinflame un poquito la vía respiratoria, dándole una mejor calidad de vida al paciente epocoso o con EPOC, pero no le va a curar. Si el paciente persiste con el estímulo negativo, digamos, cocinando con humo de leña, pese a que ya se le diagnosticó la enfermedad, pues a largo plazo va a requerir oxígeno. Ya los inhaladores no le van a servir, ya jarabes que para evacuar la tos o el moco ya no le va a servir. Va a requerir oxígeno sí o sí para suplementar y para poder sobrevivir. Y cuando alguien requiere oxígeno, o sea que se hace oxígeno requiriente, lo requiere hasta para ir al baño, lo cual pues no es vida, ¿no? O sea, es complicado. Por eso, si nuestros pacientes fuman, nosotras, además de ser las profesionales en estética, debemos o tenemos el deber, diría yo, de orientarlos, ¿no? Primero porque un paciente que fume, nosotros no le podemos garantizar resultados. Eso es una cosa importantísima. Los pacientes que vienen y que son fumadores o fumadoras, nosotros tenemos que decirle, mire, fulano o fulana, estos son tratamientos buenísimos, usted pues seguramente vino porque vio que funcionan, la piel se pone tersa, bonita, no sé qué, bueno, lo que se vayan a hacer, pero sí, le soy franca, el cigarrillo disminuye de una manera increíble los resultados. ¿Por qué? Porque el cigarrillo, como ya estamos viendo, disminuye la capacidad de oxigenación de todas las células, ¿cierto? Eso incluye las células de la piel, las células de nuestros riñones, las células de todos los órganos. Y para nosotros ver un buen resultado, requerimos que haya un buen recambio celular para que realmente sirvan estos procedimientos. Y si no hay una buena oxigenación, pues no hay un recambio celular adecuado. Además, porque el cigarrillo ya de por sí, por las sustancias que tiene, envejece la piel terriblemente. Ustedes ven un fumador y esa piel es reseca, se arrugan más rápido que las que no fuman, ¿cierto? Los dientes se manchan, las manos se manchan, cogen un aliento característico que no es nada agradable. Entonces, hay que explicarle a nuestros pacientes que deben dejar de fumar para lograr éxito y para revertir, de cierta manera, los cambios que ya han tenido negativos a nivel de su cuerpo. Quien deja de fumar, pese a que ya tenga un proceso inicial de EPOC, puede
revertir un poco el tema, ¿sí? O sea, la única medida para disminuir efectos del EPOC es dejar de fumar en el caso de los fumadores, o dejar de estar expuesto al humo de leña, o dejar de estar expuesto a esos vapores tóxicos, ¿sí? Entonces, eso es importante que nuestros pacientes lo sepan. Y ese antecedente toxicológico, debe estar en la ficha. Siempre nosotras debemos preguntar si fuman, si no fuman, si beben, ¿sí? Una cosa diferente es que me diga la paciente o el paciente, no, yo solamente cuando voy a fiestas, que es una vez al año, 2 veces al año, pero si me dicen, no, pues si yo todos los viernes salgo a rumbear y tomo, pues eso es un bebedor pesado. Y también hay que explicarle que no va a tener mayores resultados con los procedimientos si no modifica ese hábito. Porque el alcohol también produce envejecimiento por oxidación celular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Aquí, rapidito para seguir. El alcohol es azúcar, es muy dulce, y fuera de eso tiene unos efectos negativos a nivel del hígado, que es una de las estructuras de filtro que el cuerpo tiene. Entonces, el alcohol a largo plazo va dañando esa posibilidad de filtrar adecuadamente, intoxicando las células, generando estrés oxidativo, se llama eso. O sea, envejecimiento. Yo puedo hacerle las miles de hidrataciones a esta chica, mejor dicho, esforzarme, ponerle ampollas de colágeno, no sé qué, bueno, hacerle de todo, y la muchacha no se le ve mucho el cambio en comparación a una chica similar de la misma edad, pero que sí se cuida en esos aspectos. Se le ve la piel brillante, bonita. Esta poquito le mejoró un poquito, pero no tiene los resultados. Entonces, tenemos que preguntar esos antecedentes, ¿sí? Porque si el paciente es fumador, bebedor, trasnochador, que es otra cosa que no deja que se vean los resultados, pues no, hay que informarle, hay que decirle, porque si no, ¿qué va a decir? Ay, no, me robaron la plata, yo no vi cambios, no sé qué. No, ustedes pusieron todos los mejores esfuerzos, productos, pero si el personaje no nos ayuda con cuidarse, pues no vamos a lograr los efectos. Entonces hay que decirle, si usted no modifica eso, va a tener cambios, pero no los esperados. Es importante que usted disminuya y ojalá quite de su vida estos tipos de cosas negativas, para que usted realmente pueda ver mejoría y cambios. Usted dirá si trabajamos así, pero con la advertencia, ¿no? Que pues si sigue fumando, tomando, trasnochando, no vamos a tener cambios. Uno les advierte, les comenta, ¿no? Ellos ya decidirán si siguen o no siguen el tratamiento. Bueno, entonces, otra patología, asma bronquial. Esta pues es el asma, ¿no? Profe, tengo una duda con Señora. respecto a las patologías anteriores, como el EPOC y eso. Por ejemplo, porque si se supone que es por la combustión, por la combustión del químico, de las pólvoras y de todo, ahora las personas que vapean tienen más problemas. Sí, señora. O sea, ¿a qué se debe? Bueno, por ejemplo, las sí. personas que también hacen la destilación de ciertas plantas, como el cannabis, también en vapeador tienden a enfermarse muchísimo más rápido que una persona que fuma cannabis normalmente. Pero según lo que yo estoy entendiendo del EPOC, también tiene que ver con la combustión. Sí, claro, incluso, o sea, bueno, en los vapeadores, no sé si ustedes vieron un programa hace como unos 8 o 15 días que hablaban precisamente de los efectos nocivos que tienen esos elementos, porque digamos que lo vendieron como que era un sustituto para uno dejar de fumar, pero resulta y pasa que ya se pusieron a investigar exactamente las sustancias que contienen los vapeadores, y hay muchas de esas que pueden producir inflamación en las vías respiratorias. Entonces, si produce inflamación, así sea una sustancia, entre comillas, natural, pues ya les estaba yo comentando que la inflamación es lo que lleva a largo plazo
a estas enfermedades de obstrucción crónica, ¿sí? Incluso puede ser que el cannabis pues es una sustancia natural, aparentemente no le cause mayor problema a la persona que la fuma sin vapeador, sino directamente, pero si tú eres susceptible a algunas de las moléculas del cannabis, pues tu pulmón puede empezarse a inflamar y generar a largo plazo EPOC, ¿sí? Entonces, es más que todo eso, las sustancias que ingresan al pulmón, bien sea de manera natural, o sea, de fumar de forma normal o por un vapeador, si tú eres susceptible, así no sean aparentemente tóxicas, pues sí van a generar una reacción inflamatoria que se puede cronificar. Y en los jovencitos ahorita se está viendo mucho enfisema y también problemas de bronquitis crónica secundario a los vapeadores. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque generan esa reacción inflamatoria. Y los vapeadores, como te digo, estaban investigando y sí hay sustancias proinflamatorias, ¿sí? O sea que van a facilitar que esa vía respiratoria haga toda la cascada de inflamación, cicatrización, etcétera, y a largo plazo genera EPOC. Entonces, los vapeadores, digamos que son elementos que debieran quitarse de la vida de las personas. Sí, porque tienden a ser más nocivos que una Sí. descarga natural, que es lo Ajá. que hace, por ejemplo, la combustión Sí. al uno fumar. Uh-huh. Es el placebo que a uno le produce. El ¿Sí? placebo, exacto, sí, señora. No es más. Y, por Uh-huh. ejemplo, el vapeador es muy nocivo y demasiado, demasiado feo. Ajá, pero sobre todo daña mucho más rápido los bronquios que ni el mismo cigarrillo, es lo que han visto. Entonces, Okay. bueno, si un paciente quiere dejar de fumar, ¿cierto? O de tomar, pues digamos que lo mejor es enviarlo al médico porque eso son adicciones, ¿no? Son dependencias corporales. Son enfermedades. Claro, esos son enfermedades, claro, provocadas, ¿no? Pero son enfermedades. Pero de esa manera, pues hay que remitirlos porque toda dependencia o adicción hay que manejarla con un grupo interdisciplinario. Eso significa que va a estar el médico, bien sea, por ejemplo, en este caso, un neumólogo, si ya tiene complicaciones, el psicólogo, el psiquiatra y los diferentes que requiera cada persona. Pero esos manejos de dependencia, tanto al alcohol como al cigarrillo y otras sustancias psicoactivas, toca hacerlo con manejo interdisciplinario, si no la persona no sale adelante. Eso de que yo solo lo dejo, eso es puro cuento. No se puede, ni siquiera yendo No. a Narcóticos Anónimos. Exactamente. Es muy complicado y a veces a uno le toca tomar medicamento. Exacto, por eso es el tema del manejo interdisciplinario junto con psicólogo, psiquiatra. Psicólogo, psiquiatra, trabajo social y terapia ocupacional. Exactamente, sí, En señora. rehabilitación Todo. por sustancias. A Sí, veces señora. también requieren de internamiento. Internamiento cuando no pueden definitivamente, sí señora. Y pues el psiquiatra lo que hace es un destete, se llama eso, un destete, quitarle poco a poco la sustancia que le está generando dependencia. ¿Cómo se hace? Pues colocándole unos medicamentos que, lo que tú dices, suplen ese efecto de alivio de la ansiedad, bueno, porque la persona que bebe o fuma es porque lo requiere para bajar la ansiedad, la depresión o alguna otra situación que tiene. Entonces, por eso la necesidad de psicoterapia para ayudarlo también, entre otras cosas, y medicamentos que vayan supliendo. Y poco a poco se pasa a medicamentos y luego hay que ir destetando los medicamentos, ¿sí? No se puede. Porque uno también se vuelve dependiente de esos medicamentos. Sí, señora, exacto. Pero pues digamos que son por tiempo, ¿no? Cada persona tiene su tiempo que requiera sus medicamentos y de ahí ya poco a poco empiezan a bajar dosis hasta que ya la persona es capaz solita o con solo psicoterapia de seguir adelante. Pero sí, toda dependencia toca manejo interdisciplinario. Sí, si lo dejamos solo en Alcohólicos Anónimos, si no tienen esa red, el paciente recae tan pronto alguien le brinde nuevamente
la sustancia o tenga una situación adversa que lo haga recaer. Importante eso. Entonces, por eso yo les digo, estas clases, la idea es aprender un poquito, pero también ir más allá con nuestros pacientes y podemos ayudarles a generar como una conciencia a través del arreglo, ¿cierto? Que ellos quieren tener, es importante. Pues yo lo digo porque varios pacientes míos eran fumadores, principalmente, y hay uno que tengo que era tomador. Y como quería verse mejor, yo le expliqué todo esto, claro, de una manera más sencillita, pero ellos entendieron y empezaron a buscar ayuda y una vez que ya ellos fueron conscientes, llegaron aquí, listo, ahora sí quiero que me haga todo y empezamos los procedimientos de rejuvenecimiento, de mejoría de su piel y al verse ellos los cambios, poco a poco, como que eso además es otra forma de terapia para estos pacientes porque ellos se emocionan y dicen, uy, sí, me estoy viendo más bonita la piel, me estoy viendo más joven y obvio, cada vez que vienen, yo les digo, recordemos que no vamos a fumar, ¿no? Y ellos están con ese compromiso, no voy a tomar más, porque ya lo entendieron y como se ven cada vez mejor, siguen. Entonces, de una u otra forma, nosotras podemos ayudarlos como una parte de la terapia, ¿sí? Para que dejen esas dependencias y que a largo plazo no se vayan a enfermar, por ejemplo, de poco. Entonces, ese es el papel importante de nosotras, no solamente físico para las personas, sino un apoyo. ¿No? Claro, dentro de nuestra rama nos les metemos ahí poquito a poquito, pero esto ayuda bastante. Bueno, gracias por tu intervención. Sigamos aquí. Asma bronquial. Entonces, bueno, el asma bronquial pues es el asma que todos conocemos y hemos escuchado o hemos conocido de pronto un hermanito, un primito que sufre de esa enfermedad. Y es una enfermedad predominantemente alérgica y emocional. Eso significa que estas personas, por ejemplo, son alérgicas al cigarrillo, al humo del cigarrillo. Tan pronto sienten ese vapor, inmediatamente las vías respiratorias, como respuesta a la alergia de esos químicos, se cierran. Recordemos que las vías respiratorias tienen, pues claro, la parte interna, mucosas, los cilios, esos que les mostraba yo, pero alrededor tienen músculo. Entonces se contrae ese músculo y se cierra la vía respiratoria, generando esa dificultad para respirar que se llama asma. Y en, digamos, situaciones emocionales, sobre todo ansiedad, nervios, se les desencadena rapidísimo el asma. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas patologías? Porque el sistema nervioso que rige la vía bronquial y que hace ese cierre es el parasimpático, ¿sí? Nosotros en la parte de sistema nervioso tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa, por ejemplo, en situaciones de nervios, de ansiedad, que nos va a pasar algo. Entonces ustedes notan que el corazón empieza a latir más rápido, ¿cierto? Nos va a robar este tipo, como que me va a robar. Entonces el corazón empieza a latir más rápido, uno empieza como a respirar más rápido, las pupilas se dilatan tratando de mirar hacia dónde escapar, ¿sí? Los bronquios se abren más, se dilatan para uno poder como tener más oxígeno de pensar y huir, ¿cierto? Ese es el simpático. El parasimpático es el contrario, entonces es de mucha relajación, pero en la parte de los bronquios, cuando hay mucho parasimpático activado, se cierran. Decíamos que con el simpático se abren, pero en el parasimpático se cierran. Entonces, en pacientes asmáticos, en pacientes con EPOC, hay que tener cuidado cuando hacemos, sobre todo, drenaje linfático manual, porque con el drenaje linfático manual se puede estimular el parasimpático y si se estimula mucho, en estos pacientes los bronquios hacen esto. Y entonces vamos a tener crisis, en el caso de los asmáticos, pues de asma y en el caso de los epocosos, de dificultad respiratoria. Por eso, importante conocer esas patologías. Sí se les puede hacer drenaje linfático, pero
es importante, digamos, tener tiempo del masaje más corto que lo tradicional en pacientes que no tengan estas patologías, para que no se active tanto el parasimpático y no tengamos problema de crisis dentro del cubículo. ¿Listo? Bueno, entonces decíamos que el asma bronquial es que los músculos alrededor de la vía respiratoria se contraen por alergia, por estímulos negativos, generando pues esa dificultad respiratoria. El asma puede ser leve o puede ya ser más severo cuando interfieren las actividades diarias, ¿sí? O que puede generar ataques mortales, o sea, que no pasan con nada, ¿sí? Puede ir desde leve hasta severo. Bueno, usualmente, si ustedes han visto un asmático, o incluso uno mismo cuando corre mucho y como que está haciendo mucho frío y siente como un apretamiento, ¿cierto? Acá en Bogotá específicamente, que uno de pronto se le hizo tarde y salió corriendo y como que, uy, como que se le recoge acá por dentro, duele y no puede uno respirar bien por el estímulo del frío. Más o menos eso es lo que siente el asmático. Se les cierran como las vías respiratorias y se genera un dolor en el pecho y la dificultad para tomar y sacar el aire. En los asmáticos adicionalmente se puede producir tos y el silbido. ¿Sí? En algunos casos puede cerrarse tanto esa vía respiratoria que el paciente puede fallecer si no se interviene adecuadamente. Entonces, un asmático crónico pues puede tener episodios agudos, es decir, el asmático crónico es esa persona que siempre uno lo escucha por allá como y ya está como más corta de respiración normalmente, pero digamos que tuvo un evento negativo donde se asustó, tuvo nervios y de repente empieza con más ahogo de lo usual, ¿sí? La mayoría de los episodios de asma remiten, pero en algunos pacientes no. Y eso es lo que se llama estado asmático, que va a requerir tratamiento por urgencias. Bueno, entonces hay asmas que no mejoran del todo, sino que quedan ahí. Y con cualquier cosa dispara la crisis. Bueno, entonces ya habíamos dicho esto, causa las sibilancias, que son los silbidos, dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos. Generalmente la mayoría de crisis las hacen en la noche, por lo que la temperatura baja, uno está pues acostado y seguramente las cobijas tienen polvo, en fin, hay varios factores de alergia que pueden empeorar. Se contraen esos músculos de los bronquios, como decíamos, por estimulación del parasimpático y por ello, lo que les decía, tener mucho cuidado con los drenajes linfáticos. Entonces, para entender qué es lo que pasa con asma, esto es un pulmón sano con su vía respiratoria completamente abierta, normal, y este es un pulmón con asma en donde los músculos que rodean ese bronquio están contraídos, generando una disminución del calibre de ese tubo. Y fuera de eso, pues en asma también hay un poquito de inflamación con producción de moco, pero no es el mismo, digamos, lo mismo que pasa con el EPOC. El EPOC no tiene problema con el tema de músculos, sino internamente todo. Esto es lo que siente un asmático, puede tener tos, las sibilancias, que es el pito, disnea, que es la del ahogo, ¿cierto? Como que no puede respirar, y la opresión torácica. Ellos se sienten como que algo les está apretando el pecho. Eso es típico asmático. Ahora, esto yo lo traigo porque pues el asma es muy usual verla, sobre todo en infancia, ¿sí? Y más si de pronto son personas hijos de alérgicos, que ya habíamos hablado, o atópicos, pues sí que más posibilidades pueden tener de hacer asma. Entonces, es importante aprender a utilizar los inhaladores. El inhalador es, pues, así como lo ven aquí, es un fármaco, un medicamento que viene en ese tipo de envase como en forma de L. Y en la punta tiene una tapa. ¿Sí? ¿Por qué les muestro? Porque en algún momento en una consulta
A un paciente le mandaron el inhalador y no le estaba haciendo nada. Entonces, pero muéstreme usted cómo se aplica el inhalador. Con todo y tapa, se lo puso en la boca y lo accionó. Pues obviamente pues son personas de pronto que vienen del campo, que si uno no les indica todo bien, pues no hacen esto, que es quitar la tapa para que quede el producto ahí, ¿no? Para salir. Si yo no le quito la tapa, pues el producto queda pegado en la tapa. ¿Listo? Entonces debe quitar la tapa, se debe agitar el inhalador porque tiene el líquido acá en este mecanismo, ¿cierto? Se debe agitar y una vez que ya esté agitado, el paciente debe expirar, botar todo el aire y cuando ya va a inspirar, a tomar la respiración, coloca el inhalador en su boca, sellando esa boquilla y procede a hacer el disparo. Ahí va a salir un gas, ¿cierto? Entonces la idea es que el paciente cuando vaya a tomar el aire, inhale ese gas y lo deje ahí lo que más resista hasta que ya aguantó la respiración, da tos. Entonces, si se utiliza bien el inhalador, estos inhaladores, pues por ejemplo es de, ya les digo, salbutamol, que es el típico. Este inhalador lo que hace es relajar el músculo de alrededor de los bronquios, permitiendo que se abra otra vez la vía respiratoria y la persona pueda volver a respirar. Normalmente cuando una persona está en crisis, que es que ya está pero que ahogadísima, si ustedes tienen, o el asmático tiene a la mano el inhalador recetado, se puede hacer el primer disparo o puff se llama, que el paciente lo sostenga lo más que pueda y se le hace un segundo ahí mismo y que lo sostenga. 15 minutos después, otra vez, 15 minutos después, otra vez de a 2 puff. Usualmente la gran mayoría de pacientes responden a esa secuencia de 2 puff cada 15 minutos por 3 veces. Y ya empezaron a respirar mejor, ya se sienten tranquilos, listos. Si eso es así, pues usted no tiene que acudir a urgencias, sino sacarle una cita para que le vuelvan a revisar qué fue lo que pasó y cuadrar mejor las dosis de los inhaladores o de pronto requiere otra cosa, en fin. Pero si no es así, el paciente sigue ahogado, urgencias porque se va a complicar, se va a cerrar la vía aérea y el paciente se puede morir porque no le entra aire y si no entra aire no hay oxígeno, ¿sí? Entonces hay muchos pacientes que no mejoran, toca llevarlos a urgencias. En urgencias pues se va a aplicar adrenalina, se va a aplicar otras sustancias que ayuden a abrir los bronquios, como les digo, a estimular el simpático, ¿no? El del susto, porque los bronquios se abren cuando uno está asustado. Para correr tiene que abrirse los bronquios y poder ingresar más oxígeno. Entonces, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, hay diferentes sustancias que ayudan para que hagan esa función de abrir, pero en urgencias, ¿cierto? Y fuera de eso se colocan las nebulizaciones, quizá la han escuchado, que pues es un equipo especial para pasarle un medicamento a través del nebulizador al paciente, ¿sí? Y eso hace que también le ayude a abrir los bronquios. Si ya todo eso no funciona, nos toca irnos de UCI, o sea, de unidad de cuidados intensivos, para poderle colocar un tubo al paciente hasta la vía respiratoria y equipos que lo oxigenen, que hagan la respiración, digamos, de manera artificial y no se nos muera el paciente. Bueno, en niños se utiliza la inhalocámara, ¿qué es esto? Entonces, porque los niños usualmente no se quedan quietos, no son capaces de hacer la inspiración del producto, entonces se les coloca, esto trae aquí el orificio para meter el inhalador y así el niño llore, patalee, mientras usted tenga la máscara bien puesta, ahí le pasa el producto y la mayoría de bebés o niños mejoran. Bueno. TBC, tuberculosis. Bueno, esta ya habíamos hablado un poquito. Esta es una enfermedad producida por bacteria. Bacilo de Calmette-Guerin se llama, o bacilo de Koch. Es un bacilo ácido alcohol resistente. Esto es carreta, pues, pero como para que ustedes sepan que es de una bacteria, realmente, tipo bacilo. Entonces, si usted está vacunado y tiene un buen sistema inmunológico, pues usted puede ser que esté en contacto con el bacilo, que por cierto hay que estar en un contacto
persistente, no porque yo, digamos, hable ahorita con una persona que tiene TBC, a mí ya se me pegó, no. Es de estar en contacto permanente con el paciente. Pero pues ustedes van a tener pacientes que van a venir 3 veces por semana, ¿cierto? Para el paquete. Eso es un contacto persistente. Si la persona tiene la enfermedad y estamos en contacto 3 veces a la semana durante más de 30 minutos, es factible que nosotras podamos adquirir el bacilo. Entonces, por eso hablamos de esta enfermedad, porque en Bogotá hay bastantes casos y la gente ni sabe que tiene la infección. Entonces, son pacientes que tienen tos de más de 15 días, persistente, le comentan a uno que tuvieron una gripa o que tienen una gripa que le produce fiebre, sudoración en la noche principalmente, se les bajó el apetito, no están comiendo bien, y ya más adelante empiezan con dificultad respiratoria, ¿sí? Pero lo primero es la tos de más de 15 días, por eso yo les decía, pacientes que ya tos de más de 15 días, siempre mándenlos para que los médicos lo chequeemos y eventualmente hay que mandar la baciloscopia, se llama el examen, que es que el paciente recoja el esputo o la flema de la mañana, apenas se levanta, sin bañarse los dientes, sin comer nada, lo deposita y eso va a un microscopio para tratar de visualizar la bacteria, ¿no? Y eso se hace seriado, es decir, durante 3 días seguidos, porque a veces, si no se logra coger una muestra adecuada, pues escapa el bacilo y no lo ve uno. Entonces, la primera vez que uno tiene contacto con esa bacteria, si nuestro cuerpo está con buena inmunidad o buen sistema pues, de defensas, lo acorrala, ¿no? Y lo encierra en uno de los ganglios. Puede ser ganglios pulmonares, abdominales, queda encerradito. Y eso se llama complejo de Ghon. Y de ahí pues queda como dormido, no pasa nada, pero sí hay una exposición repetida a esa bacteria y mi sistema inmunológico de repente está pues fallando, ahí yo puedo desencadenar toda la enfermedad. Fiebre, pérdida de peso, anorexia, que es que no quiere comer, sudores nocturnos, o sea, se enferma, ¿no? O sea, una persona enferma, con tos, con moco, y aquí puede haber tos hemoptoica o hemoptisis, que les había mencionado, que es que la persona tose con sangre. Eso ya dice mucho, ¿no? O sea, toser con sangre es algo grave, ¿no? Algo raro pasa en ese pulmón. Derrame pleural. El derrame pleural es, recuerden que los pulmones tienen una capa de recobertura que se llama pleura, y cuando hay procesos inflamatorios, infecciosos severos, pues puede haber como salida de líquido y queda ese líquido entre esa capa de recubrimiento y el pulmón. Es lo que se llama derrame pleural, que hay como acumulado ese líquido y eso pues no permite que se expanda adecuadamente el pulmón cuando respira. Hay derrame pericárdico también. El pericardio es la capa de recobertura del corazón, que cuando hay, por ejemplo, infección por TBC o otro tipo de bacterias, ¿no? Puede haber esa salida de líquido desde las paredes del corazón hacia ese pericardio y generar obstrucción para que el corazón se dilate adecuadamente. Puede dar diarrea, ascitis. La ascitis es la acumulación de líquidos en la cavidad peritoneal. Si una persona se llena de mucho líquido del abdomen, el diafragma que viene aquí debajo de los pulmones empieza a presionar los pulmones y a no dejarlos expandir. Entonces genera también dificultad respiratoria. Meningitis, porque la bacteria viaja por sangre, puede llegar hasta las meninges, que son las capas de recubrimiento del cerebro, o incluso encefalitis, que ya es propiamente la inflamación del cerebro. Entonces, miren, tuberculosis, acá la persona tiene la enfermedad y está cantando, y esta chica es la novia y todo el tiempo está con él, entonces se propaga a través de flush o gotitas de saliva, ¿no? Y como ella está todo el tiempo con él, pues se va a contaminar. Esta, pues para mostrar que puede dar tuberculosis a nivel del pulmón, del riñón, de la columna, de la piel, del cerebro, del
pericardio, o sea, alrededor del corazón, la pleura, alrededor de los pulmones, mejor dicho, puede dar en todo el cuerpo, porque es que esa bacteria va por el torrente sanguíneo a todos lados. Bueno, entonces, señora. Ah, sí, acá, que no les mostré los dibujitos. Cuando forma esto, que se llaman cavernas, la misma tuberculosis se va como comiendo, dañando el pulmón y genera espacios como huecos, podríamos decir cavernas, huecos. Entonces ese tejido pulmonar que se va perdiendo es el que uno va expectorando a través de la sangre. ¿No? O sea, mira, para ya empezar con hemoptisis, o sea, sangrados, porque mire ya cómo va de avanzado el proceso, ¿no? El pulmón ya está dañado. Esto es una diapositiva donde mostramos la radiografía de pulmones normales, transparentes, solo se ven las costillas, y miren donde hay una tuberculosis, se ven esos puntos blancos que son ya cicatrices o alvéolos inflamados, ¿sí? Por eso no se ven transparentes, sino blancos, 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 blancos. Y las cavernas se ven como huecos. No sé si aquí se alcanza a ver como un espacio negro. Acá encimita de la flechita que tengo, hay un espacio donde no es ni blanco, ni color así como transparentoso como el pulmón, sino negro propiamente. Eso es una caverna, o sea, un hueco de estos. Entonces, sí, en ese momento ya hay un proceso bastante importante donde hay una pérdida de tejido pulmonar. Lo bueno y positivo es que la tuberculosis tiene tratamiento. Entonces, si se detecta la bacteria, pues se les pone el tratamiento es largo, ¿sí? Es de 6 meses, tomando medicamentos todos los días, tiene que ser supervisado. Bueno, tiene ahí unas condiciones para poder cumplir. Y si la familia alrededor del paciente convive con él, pues hay que hacerle pruebas también, verificar que no estén infectados, se les hace profilaxis, es decir, se les da tratamiento para evitar que desarrollen la TBC, y si ya lo tienen, pues tratamiento para la TBC, ¿no? Acá vemos lesiones producto de la tuberculosis. Lógicamente esto ya es un diagnóstico realizado porque el paciente tiene la enfermedad o se ha hecho biopsia de piel y se halla el bacilo ahí. Puede haber, digamos, episodios donde la persona deja avanzar tanto que hasta se inflaman ganglios, hay lesiones en piel. El paciente, si no se hace tratamiento, se muere de tuberculosis. Sí, señora, se muere de eso, porque se afectan todos los órganos, pulmones, la columna, los riñoncitos, o sea, se daña todos los órganos del cuerpo y pues la persona fallece, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, tos de más de 15 días, sudoración en la noche, pérdida de peso, fiebre, cansancio, falta de apetito, dolor en el pecho y tos con sangre, ¿no? Muy típico de tuberculosis. Si ven esos síntomas en algún paciente, pues lo remitimos, ¿no? Por seguridad de él y nuestra. Enfermedad viral respiratoria común, pues es la llamada gripa. Esa ya la conocemos, ¿cierto? Producida por diferentes tipos de virus, rinovirus, adenovirus, para influenza. Y produce, pues ya todos hemos tenido alguna vez gripa, ¿no? Que el malestar general, que la fiebre, que el dolor de cabeza, a veces dolor de garganta, a veces tos, a veces palpamos adenopatías, que son en realidad los ganglios linfáticos inflamados, ¿sí? Ellos son vigilantes que cuando hay procesos infecciosos, inflamatorios, pues se ponen grandes para avisar. Puede haber ronquera también, disfonía. Usualmente dura una semana y con medidas caseras prácticamente mejoramos, ¿cierto? Pero hay personas que se complican con sinusitis, que es infección a nivel de los senos paranasales, tenemos frontales, los maxilares, otitis, o sea, los oídos también se pueden inflamar, lógicamente por dentro, neumonía, que ya sería la infección a nivel de los pulmones, o pulmonía también a veces le dicen, pero es lo mismo, neumonía. Bueno, obviamente un paciente que se complica, pues hay que llevarlo al médico para hacerle el manejo de las complicaciones.
Y existe la vacunación anual para personas vulnerables, que usualmente son los niños menores de 5 años, las embarazadas, los adultos mayores de 60 años, las personas con patologías cardíacas, respiratorias, como los asmáticos, por ejemplo, el personal médico, etc. Bueno, entonces ya sabemos, siempre empieza con el goteo, los moquitos ahí todo el tiempo, congestión nasal, la inflamación de la garganta, dolor de cabeza y los malestar general. Ya sabemos que una persona con gripa no la vamos a atender, ¿cierto? Por el bienestar de él y por el bienestar de nosotras. Bueno, COVID-19, pues esa la conocemos, ¿cierto? Muy actualizada la enfermedad causada por un coronavirus que es el SARS-CoV-2, así se denomina el virus, y este pues se conoció por primera vez el 31 de diciembre de 2019. Y pues ya sabemos que ocurrió en China. Bueno, esto es como una gripa, solamente que mucho más severa, ¿sí? Produce pues el decaimiento, la tos, la fiebre, el malestar, pero adicionalmente en algunos pacientes afecta las papilas gustativas, o sea, las de la lengua, y por lo tanto perdían o pierden esa capacidad de saborear, de detectar sabores, irrita o daña los bastoncitos o las células olfativas, ¿sí? Las atrofia, entonces uno no puede como sentir los olores. Bueno, congestión nasal, irritación de la conjuntiva, que es la parte blanca de los ojos, eso se llama conjuntivitis, enrojecimiento ocular, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, pero también iba acompañado en algunas personas con erupciones a nivel de piel. Náuseas, vómitos, diarrea en algunos pacientes, escalofrío, vértigo, que es como ese mareo constante, pérdida del cabello en otros pacientes, y en los más complicados, pues, habían signos como mayor dificultad para respirar, pérdida de apetito, confusión, dolor en el pecho, ¿sí? Que tocaba ya pues internarlos en UCI, incluso a algunos tocaba hacerles intubación para que pudieran respirar porque la vía respiratoria se sellaba completamente por la enfermedad, la inflamación, hasta llegar incluso a estados de conciencia donde no, digámoslo así, no respondía el paciente, convulsiones, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, complicaciones neurológicas, ¿sí? Como accidentes cerebrovasculares, o sea, trombosis cerebral, ¿sí? La disnea severa, que era pues el principal síntoma por el cual los internaban para intubación, inflamación del cerebro, estado delirante, lesiones neurales e incluso la muerte, como pudimos ver en ese momento. Bueno, ejercicio para irnos a descansar. Son 3 diapositivas, básicamente es para determinar qué enfermedad creen ustedes que tenga esta persona. Es una enfermedad infectocontagiosa que produce tos por más de 15 días, una sudoración principalmente en la noche, con pérdida de peso, fiebre, cansancio, falta de apetito, a veces dolor en el pecho y tos con sangre. Faringitis crónica. Puede ser una bronquitis, pero lleva tos de más de 15 días con sudoración en la noche. Tuberculosis, profe. Tuberculosis, sí señora. Exacto. Porque el bronquítico crónico nos va a referir fiebre y sudoración en los momentos específicos donde se contamine con bacterias, pero es un paciente que todo el tiempo está con tos, todo el tiempo está con asfixia, ¿cierto? Y no siempre está con fiebre ni con sudoración, sino solo cuando se sobreinfecta, se llama eso, con bacterias. Entonces, sí, este es más un cuadro de TBC, tuberculosis. Muy bien, listo. Pulmón sano acá, y este pulmón nos dice que el músculo está apretado y pues por lo tanto cierra la vía respiratoria. ¿Qué enfermedad puede ser? Bronquitis. Sí, podría ser, pero recuerden que cuando es el músculo que está muy contraído, porque algo alérgico, a lo que es alérgico el paciente le produjo esa contracción del músculo.
un asma bronquial. Si es el músculo el que está apretado, es asma. ¿Listo? Bueno, ya aquí tenemos el paciente, nos muestran aquí en la vía respiratoria superior que tiene esto normalmente, y miren cómo ahora está inflamado, esta vía respiratoria superior. ¿Qué puede ser eso? Hay exceso de moco, un paciente que lleva más de 3 meses tosiendo, ese señor fuma terriblemente. Una bronquitis crónica, ¿no? Porque son las vías superiores, los bronquios, los que están muy inflamados, bronquitis crónica. Y aquí nos muestran este racimito de uvas sano en comparación a este que está enfermo, y nos muestran que es ahí dentro del pulmón. Se le enfermó la parte del alvéolo, de los alvéolos. Están inflamados. ¿Qué puede ser? Tranquilas, digan que si lo corregimos es para aprender, no hay problema. Es un enfisema, sí señora. Sí. O sea, de la vía menor, allá interna en el pulmón, enfisema. Y de los bronquios o grandes vías, bronquitis crónica. Pero las dos en conjunto son un EPOC, ¿no? Se llaman EPOC. Listo, chicas, veo que aprendimos bastante en este momento. Entonces vamos a salir a descanso y luego seguimos con el sistema circulatorio. Son las 7:58, nos vemos a las 8:15. Las espero a todas. Muchas gracias por estar atentas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Profe, una preguntita. Sí, dime, tranquila. Profe, qué pena, es que no te había querido interrumpir, pero yo llegué hace rato a clase. Ay, recuérdame el nombre, tranquila. Ávila, profe, es que no te quise interrumpir. Ah, no te preocupes. Luisa Fernanda Ávila, perfecto. Gracias, profe, Listo. discúlpame. No te preocupes, con gusto. Gracias, Bueno, profe. sí, señora. Chao. Chao, profe.